En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo segundo, el segundo mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos invita a recorrerlos de su mano con 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Hoy estamos en el metro 360 de altura. Iniciamos el primer apartado de este artículo segundo sobre el segundo mandamiento, y el catecismo dedicará 17 números del 2142 al 2159 al estudio del segundo mandamiento con el tema que tiene como título El nombre del Señor es santo. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2142. Número 2142 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Es un número extraordinario este que el catecismo nos presenta en esta mañana, y ya nos está hablando de que no hay una gran diferencia con ese primer mandamiento. Fíjese cómo lo expresa. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión. Recuerden, la virtud de la religión es darle a Dios aquello que le corresponde, ¿no? Pero está enfatizando en el tema de la palabra. Fíjense, queridos amigos, que el catecismo, para encuadrar este segundo mandamiento, se va a basar en un texto del Evangelio de Mateo 5, 33-35. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Porque yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Texto extraordinario. Y es bueno, queridos amigos, antes de entrar en materia con respecto al segundo mandamiento, hacer una reflexión que nos puede ayudar a encuadrarnos, ¿no? El primer mandamiento, del cual hemos hablado durante 51 números, y el segundo mandamiento, que hablaremos en los siguientes 17 números, tienen una interrelación muy estrecha. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios hacen referencia a la relación del hombre con Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, ¿no? Son la vida moral del hombre en relación con Dios. Los otros 7 restantes hacen referencia a nuestra relación con el prójimo y con nosotros mismos. Fijémonos cómo podríamos decir que el primer y segundo mandamiento son la misma formulación, una en positivo y otra en negativo. El que ama a Dios sobre todas las cosas, lógicamente debe no tomar el nombre de Dios en vano. Esto es precioso, ¿eh? Vuelvo y lo repito. El que ama a Dios sobre todas las cosas, lógicamente debe no
tomar el nombre de Dios en vano. Es muy importante que las cosas tengan su formulación en positivo y en negativo. Porque en nuestra cultura esto de formular en negativo no está muy bien visto. Siempre le dicen a uno, hay que ser positivo, ¿no? Sin prohibir nada, abrirnos caminos, sin que nada se ponga como obstáculo. Y todo eso suena muy bonito, pero es irreal. Si buscamos sinceramente la verdad, lo cierto es que la verdad tiene unas razones en positivo y tiene unas consecuencias en negativo. Y no hay que tener miedo a toda formulación que se puede presentar en negativo, como es el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. También hay que decir que sería demasiado corto el formular las cosas solamente en negativo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Si nuestra relación con Dios se basa exclusivamente en el segundo mandamiento, ¿no? En ese no tomarás el nombre de Dios en vano, posiblemente estaríamos haciendo una imagen limitada y deformada de nuestra relación con Dios. Como si la primera noticia que tuviéramos de nuestra relación con Dios sería, cuidado, no vayas a ofender a Dios, porque no es así. La primera noticia que se nos da en los mandamientos es que Dios es mi Padre y que me ama, y que nosotros tenemos que amarle sobre todas las cosas. Esa es la primera noticia. Y de ahí viene la formulación en negativo. De ese amor, tú no tomes su nombre en vano. Ya lo hemos dicho en algunas catequesis, ¿no? El amor de Dios es gratuito, pero no es barato. Es decir, que ese amor de Dios en nosotros tiene que tener unas consecuencias. Que ese amor de Dios yo me lo tengo que tomar en serio. Que ese amor de Dios me invita a vivir coherentemente y en consecuencia a ese amor que recibimos de Dios, debemos de responderle. Las consecuencias no solamente es decir, qué bonito que Dios me quiere. Esa no es una consecuencia. La consecuencia es la invitación a vivir en coherencia con ese amor. Porque ese amor que me propone Dios me obliga a rechazar todo lo que sea contrario a Él. Y por eso me invita a amarle sobre todas las cosas. Por eso, queridos amigos, no hay que tener una alergia, ¿no? a las formulaciones en negativo, no hay que tener una alergia a las prohibiciones que se nos pongan, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que hacer es integrarlas bien con aquellas formulaciones que están en positivo. En las primeras comunidades cristianas, en el bautismo, hacían una profesión de fe los primeros cristianos donde rechazaban lo que era contrario a Jesucristo y luego afirmaban a Jesús por aquello de que no podéis servir a dos señores. Si sigues a Cristo, tienes que renunciar a todo lo que no sea de Cristo, es decir, al mundo, entendiendo el mundo, ¿no? Por todo aquello que es contrario a Jesús. Nosotros los católicos también hoy lo hacemos así. Rechazamos las tentaciones y las seducciones del mundo de Satanás y decidimos afirmar que nos adherimos a Cristo. Incluso en el bautismo se lo preguntan a los padrinos de los niños. Cuando estamos haciendo bautismos ya de adultos, también se les pregunta. A los catecúmenos se les pregunta, ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a sus seducciones? Y después hacemos la profesión de fe. ¿Crees en Jesucristo? En resumen, ¿no? El primer mandamiento tiene una formulación positiva. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento extrae las consecuencias del primero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Respetar a Dios,
quitar de nuestra vida todo lo que es contrario a ese espíritu de adoración que el primer mandamiento nos pide. Damos un paso más. También llama la atención la similitud que hay en el comienzo de los mandamientos y en el comienzo del Padre Nuestro. Fíjense, queridos amigos, como el Padre Nuestro, en él hay 7 peticiones. Las primeras 4 tienen que ver con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y las siguientes 3 peticiones tienen que ver con las necesidades que tiene el hombre. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Por tanto, aquí lo que podemos ver, queridos amigos, es que todo empieza por la adoración de Dios. Empieza con ese llamado que el hombre tiene a ser glorificador de Dios. Y en los 10 mandamientos, los 3 primeros tienen que ver con Dios. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y después los otros 7 mandamientos nos van a regular el resto de nuestra vida moral. Fíjense cómo es de hermoso. Nuestra relación con nuestros padres, 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. O el respeto a la vida de los demás, 5º mandamiento, no matarás. O el respeto hacia nuestro propio cuerpo, no cometerás actos impuros. Y así el resto de los 7 mandamientos. Una cosa bellísima, que vuelve y nos dice, el hombre tiene estas 2 finalidades, dar gloria a Dios y santificar su propia vida. Y se tienen que dar en ese orden. Primero, dar gloria a Dios y segundo, santificar la propia vida. Entendiendo esto, uno puede dar el paso a entender el segundo mandamiento de la ley de Dios. Aquí se nos va a presentar un primer reto para entender el segundo mandamiento. Y es que en nuestra cultura, el nombre, o mejor dicho, la palabra, la hemos trivializado demasiado. A la palabra se le ha quitado demasiada importancia. Y nos hemos quedado con que lo importante en la vida es los sentimientos. Por eso hoy día, lastimosamente, ya la palabra no vale nada. Anteriormente los contratos se sellaban con la palabra. Hoy tiene que ser un papel porque la palabra no vale nada. Es un cambio cultural impresionante. Hay un exceso tan grande de palabras en nuestra cultura. Hablamos tantas babosadas que las palabras terminan perdiendo la importancia que tienen. Imagínese usted. Nosotros decimos que podemos ofender a Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el caso es que hoy en día es precisamente la palabra a la que menos importancia le damos. Damos mucha importancia a los pensamientos, a las obras y a las omisiones, y a la palabra no. De hecho, algunos dicen, no, lo más importante son los pensamientos, porque lo importante es qué tan sincero eres. Otros dirán, ¿no? Lo importante son las palabras, las obras, no tanto las palabras. Tú actúa.
Incluso algunas personas se apoyan en una parábola del Evangelio. ¿Se acuerdan esa que dice, uno dijo que sí, que iba a la viña que le mandaba su padre y no fue, mientras que el otro dijo que no, iba a ir a la viña y sí fue? Y se basan en este tema, en esta parábola, para decir que lo importante es lo que hagas y no lo que digas, ¿no? Y cosas parecidas así. Pero queridos amigos, es que la palabra es importante. También en la palabra se está teniendo la decisión última del hombre. Por eso es importante que en nuestra vida rescatemos nuestra palabra. Mateo 12:36. Os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Es un texto impresionante, ¿eh? Voy a dar cuenta de cada palabra vana que salga de mi boca. Santo Dios, ¿en dónde vamos a ir a parar? Porque la palabra es la expresión de la interioridad del hombre. Y si esto no es así, hay un problema tremendo. Si hay una disociación entre la palabra y el interior del hombre, estamos enfermos. Esto desde la psicología se enfrenta mucho más fuerte, ¿no? Algunas personas por su psicología o su carácter tienen la boca demasiado floja y según se les pasa una cosa por la cabeza, la sueltan sin más, sin tener en cuenta si eso era prudente, si era el momento, si era la persona precisa, ¿no? Y eso les provoca sufrimientos de ligereza tremendos. La palabra es expresión de la interioridad del hombre. Y se podría decir, incluso con este tipo de personas, no es que la palabra no tenga importancia, ¿eh? Si he metido la pata por hablar demasiado, no es que le quite importancia a lo que he dicho, sino ser humilde y pedir perdón y aprender de mis errores. En el caso contrario, se puede hacer un hábito terrible. Cuando un error, un defecto o un pecado se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, se crea un mal hábito. Y cuando hay un mal hábito es muy difícil de encauzar. A veces se dicen auténticas burradas y en nuestra cultura las celebran como algo gracioso. Se llegan a decir de palabra insultos contra las personas, desdignificaciones de las personas, como si eso fuera un signo de confianza o amistad con otra persona, el faltarse al respeto. Hay veces nos tratamos hoy día tan mal, que si hace 30 años yo lo hubiera hecho con otra persona, chance y me mata. Esta dicotomía entre las palabras y el interior del hombre no solo ocurre con esto, también ocurre en otras cosas de nuestra vida, no solamente en el trato con los demás. Por ejemplo, con el tema de la sexualidad, nos pasa que una cosa son mis sentimientos de amor interior y otra es lo que hago con mi cuerpo afuera. Y esto es todo un drama de nuestra cultura, esa disociación tan grande que existe entre el pensamiento del hombre y su comportamiento exterior. O ese hablar por hablar. A veces se puede llegar a hablar, no tanto para transmitir algo, sino hablar para llamar la atención, tipo de los medios de comunicación, ¿no? Prendes la tele y solo las ves personas hablando mal de todo el mundo, ¿no? De chismes por aquí y por allá, de inventos, ¿no?
como que crean un mundo alrededor de su imaginación y eso es lo que transmiten. Hablar por hablar, horas y horas, como mendigando que le hagan caso. Y lo terrible es que se hacen millonarios con eso. Se hacen ricos mintiendo, se hacen ricos difamando, se hacen ricos utilizando la palabra mal, pretendiendo ser el centro de atención, dominando el ambiente, dominando los medios, incluso llegando a pecar de mentira fácilmente en todo. Es una llamadera de atención tremenda. Es como el niño que está en la cuna. Lo que quiere es que la mamá le mire. Y si uno se mueve tantito, se pone a llorar. Parece ser que los mayores actuamos parecido. Y usted los ve, personas que quieren dominar la palabra todo el tiempo y con todos, aunque tengan que mentir. Lo importante aquí es ser el centro de atracción. Al final, todo eso, queridos amigos, es una expresión de una fractura interior muy grande que tiene esa persona. Muy interesante, ¿no? Y la gracia de Dios tiene que ir sanando esa fractura. Lo interesante es que la gracia de Dios tiene esa capacidad, no solamente de perdonar, sino también de reparar, de conjugar el interior con el exterior del hombre. Pero para eso hay que abrirse. Otra característica que vemos por ahí, ¿no? En cuanto a nosotros los hombres, ¿no? Hemos trivializado el nombre que damos a las personas. Es más, le ponemos un nombre y le llamamos de otro. Y entonces hoy día le dicen el sobrenombre. Tanto es así que ya aparece como oficial, ¿no? Incluso en la lengua inglesa le dicen el nickname. Pero ¿por qué un nickname si usted tiene un name? Si usted tiene un nombre. Si le pusieron Armando, ¿por qué le van a decir Flaco? Usted tiene un nombre. No hay que trivializar el nombre que damos a las personas. Tenemos que combatir un poco este abandono de la costumbre de respetar el nombre. Tanto es así que esta cultura ya nos llevó a no ponerle ni siquiera el nombre de los santos a nuestros niños, a nuestras niñas, a los que somos católicos. Y eso deja mucho que decir. Con frecuencia se utilizan nombres hoy día que ya no tienen nada que ver. Incluso nombres que ni existen, que son inventados a la carrera, que no tienen definiciones, que no tienen significados, que solo son letras unidas. Es muy interesante buscar las definiciones de tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Porque los nombres que estamos usando hoy día son solamente nombres por atracción, como una función de moda o de alguien conocido que vimos en la tele o que salió, que es el famoso futbolista, etcétera, etcétera, el cantante de la moda del momento, que dentro de 20 años ese nombre ya nadie se acordará, y como ese nombre me cae bien, ahí se lo puse a mi hijo, pero no tiene ningún sentido ese nombre. Y es muy interesante acercarse a la Sagrada Escritura para darnos cuenta que el nombre, lejos de ser una designación convenencial o porque me gusta, porque sonó bonito o porque está de moda, el nombre expresa para el hombre del Antiguo Testamento la misión que Dios le ha dado en esta vida. Por eso, y busca tu nombre, a ver qué significado tiene tu nombre, porque a lo mejor ahí está la misión de tu vida. En el libro del Génesis, Dios mismo pone nombre a los astros, incluso le encarga a Adán ponerle nombre a los animales. Porque poner el nombre es como tener una cierta autoridad sobre ellos. Por eso es misión de nuestros papás que nos pongan un nombre.
Es muy triste que un niño se le ponga X para que cuando él tenga uso de razón se ponga el nombre que quiera. Por Dios, ¿y dónde está tu autoridad de padre? ¿Dónde está tu autoridad de madre? ¿Dónde está eso que Dios te entregó para que gobiernes, para que guíes, para que lleves? Incluso los nombres de los descendientes de Adán y Eva van a tener una gran significación. Génesis 27, 35, 36. Díjole este: ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. Dijo Esaú: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Se llevó mi progenitura, y he aquí ahora que se ha llevado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado alguna bendición para mí? Jacob significa el suplantador. Por tanto, el nombre designa a la persona, y en toda la Sagrada Escritura se reitera esto. Salomón significa amado de Dios. El nombre es la persona misma. Actuar sobre el nombre es tener influjo sobre la persona. Por eso es necesario respetar el nombre. Llamarnos por nuestro nombre. Incluso en el Antiguo Testamento, el empadronamiento que hacía la gente podría significar una forma de esclavitud, de esclavizar a las personas, porque empadronar era como tener controlados sus nombres. El que yo fuera y anotara mi nombre era como entregarme. Hasta allá llegaba ese concepto. Segunda de Samuel 1:13. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas, e insistió a David contra ellos diciendo: anda, haz un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo, para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey: que Yahvé tu Dios, que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quieres esto, mi señor el rey? Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón, y dijo David a Yahvé: he cometido un gran pecado. Por ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo: anda y di a David, así dice Yahvé: 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció: ¿qué quieres que te venga? ¿3 años de gran hambre en tu país? ¿3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan? ¿O 3 días de peste en tu tierra? Ahora piensa y mira qué debo de responder al que me envía. Cambiar a alguien el nombre es como darle una nueva vocación. Fíjense lo que le pasó a Pedro. Se llamaba Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O cuando Dios le dijo a Abraham, Génesis 17:5, no te llamarás más Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbres de pueblos te he constituido. Es una cosa bellísima. Y todo el Antiguo Testamento está así.
Ahora damos un paso más. El nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios ha supuesto una gracia. Y en el Antiguo Testamento se ha recorrido un largo camino hasta llegar a la cumbre del Horeb, donde Dios reveló su nombre a Moisés. Antes de ese momento, los israelitas designaban a Dios sin conocer su nombre. Lo designaban como el Dios de sus mayores, así se le decía. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ya, Dios era tan misterioso que ellos no podían llamarlo con su nombre. Conocer el nombre de Dios suponía un grado de intimidad muy grande, el cual ellos todavía en ese recorrido no tenían. Para el israelita conocer el nombre suponía que él te lo había revelado. Era tener una cercanía, algo muy lindo. Génesis 32, 24, 30. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ya ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Lo misterioso de Dios no puede ser tan fácilmente descubierto. Hasta que llega el momento de la revelación del nombre de Dios. Y para ese momento Dios ha ido preparando al hombre. Dios le ha sacado de la esclavitud. Esclavo no podía conocer su nombre, pero sacado de la esclavitud sí, Yahvé le dijo, yo soy el que soy. Alguno podría decir, bueno, pero esa manera de hablar es muy complicada. ¿Cómo que yo soy el que soy? ¿Eso qué significa? ¿No podía haber dicho un nombre ya? Pero ese es el verdadero nombre de Dios, el que Dios ha querido revelarse. Yo soy el que soy. Es el nombre que está definiendo a Dios. Es el nombre que está expresando su esencia. Es el ser pleno. El resto de las cosas son porque Dios las ha creado. Yo soy el que soy. Fíjense, queridos amigos, algo un poco como filosófico, pero que se entienda más o menos. En nosotros, el ser y la existencia son dos cosas diferentes. Nosotros existimos porque Dios es. En Dios, el ser y la existencia coinciden perfectamente. Él es por sí mismo. Nosotros somos por Él. Él es por sí mismo. Israel identificó que este era el nombre de Dios, que Dios había revelado en su intimidad. Y entendieron que debían de respetar este santo nombre. Por eso Dios les advierte que no deben pronunciar ese nombre en vano, porque el nombre de Dios es Dios mismo. Qué reto tan grande para nuestra cultura donde el nombre de Dios se pronuncia vanamente todo el tiempo.
Muy interesante. Ayer me escribió un radioescucha de algún lugar del mundo, ¿no? Y me dice la pregunta, parece ser que escuchó el tema sobre el agnosticismo y me pregunta, Leonardo, ¿tú eres gnóstico o agnóstico? Y yo le dije, no, yo simplemente soy católico. Y después me responde, pues yo soy felizmente ateo. No deben pronunciar el nombre de Dios en vano, negándolo. Deuteronomio 12:15. En el templo habita el nombre de Dios. En el judaísmo esto se enfatizó mucho. Había una profunda reverencia al nombre de Dios. Y ya luego poco a poco se fue quitando. Y después se fue prohibiendo pronunciar el nombre de Dios. No se podía decir Yahvé. Y se buscaban fórmulas para no pronunciar el nombre de Yahvé. Y le decían Elohim, o Adonai, o Kyrios, o incluso Señor. Jesucristo enfatizó también el respeto al nombre de Dios, pero al mismo tiempo nos libró de esa religiosidad enfermiza centrada en ese temor de pronunciar el nombre de Dios. No, no hay que tener temor de pronunciar el nombre de Dios. Hay que decirlo, el nombre de Dios. No hay que inventar nosotros nombres para evitar decir el nombre de Dios. No, Jesús, no. Él quitó esas barreras, quitó esas murallas para nosotros poder entablar esta relación con Dios, con su nombre, desde su nombre. Por eso la invitación que nos hace Jesús en esta primera parte de este segundo mandamiento es, aquí lo importante es ser adoradores en espíritu y en verdad, sin tantas arandelas alrededor, porque Dios se ha revelado totalmente. Vamos a dejar por hoy aquí este precioso tema, teniendo presente que nuestra misión tiene que ser respetar el nombre de Dios siempre, todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia.